pantalla y vamos a introducir el segundo PowerPoint. El artículo 19, número 23 de la Constitución, ¿cierto?, se refiere al derecho que se asegura a todas las personas, que está dado por la libertad para adquirir el dominio de todo tipo de bienes, ¿cierto? En este sentido, hay que distinguir claramente lo que es este artículo 19, número 23, del 19, número 24, que se refiere al derecho de propiedad, es decir, al derecho de dominio que ya ha sido adquirido por las personas. En este caso, es solo la facultad que tienen las personas para adquirir el dominio sobre todo tipo de bienes. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice específicamente el artículo 19, número 23 de la Constitución Política, ¿cierto? En este sentido, el 19, número 23 del texto de la Constitución explicita la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto de aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior nos dice el texto del inciso primero del artículo 19, número 23, es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. El inciso segundo de este 19, número 23, ¿no?, establece que será una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional, la que puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición de todo tipo de bienes. Señalemos también dentro de esta perspectiva que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 17, ¿no?, establece esta perspectiva, ¿no?, también. Y por lo tanto hay así, ¿no?, un ámbito de derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 17, el que en su párrafo primero también establece que toda persona tiene derecho a la propiedad, ya sea individual o en forma colectiva, ¿no? En este sentido, vuelvo a recalcar, estamos en presencia del derecho de poder adquirir propiedad, ¿cierto? La de adquirir el dominio, ¿cierto?, de bienes, no al derecho de propiedad o al derecho de dominio de bienes que ya se tienen, ¿no? Avancemos, por lo tanto, en esta perspectiva y señalemos, ¿cierto?, que este derecho fundamental, ¿cierto?, busca asegurar el derecho de todas las personas para poder adquirir bienes, sean estos bienes muebles o inmuebles, sean bienes corporales o incorporales, salvo el caso de prohibiciones y limitaciones que se encuentren previstas en el propio texto constitucional. Esta disposición explícita
la libertad de acceso y la igualdad de oportunidades de todos para acceder al dominio de determinados bienes. Ello acorde con los valores de libertad e igualdad inherentes a todas las personas, de acuerdo con lo que a su vez ha establecido el artículo 1, inciso 1 de la Constitución. Digamos también que la igualdad de oportunidades de todos para participar en este sentido en la adquisición de bienes, ¿no?, está reforzado también por la igualdad de oportunidades para participar en la vida nacional, a lo que se refiere también el artículo 1, inciso final de la Constitución, y el deber que también tiene, ¿cierto?, el Estado de respetar y promover los derechos esenciales que están asegurados tanto por la Constitución como por los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes de acuerdo a lo que nosotros ya hemos estudiado, ¿cierto?, y que tiene su base constitucional en el artículo 5, inciso 2 de la Constitución, disposición que permite a su vez el reenvío, ¿cierto?, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Señalemos también que este derecho puede ser situado dentro de las libertades económicas, vale decir, dentro de los derechos que otorgan una libertad para que las personas adquieran o no bienes susceptibles de apropiación lícita en nuestro ordenamiento jurídico. Este derecho tiene tanto una dimensión negativa como también una dimensión positiva. Veamos cada una de estas dimensiones. La dimensión negativa de este derecho es aquella que impide que se impongan barreras o prohibiciones que pudieran ser arbitrarias, vale decir, no justificadas, para la adquisición de bienes por parte de las personas. Por otra parte, la dimensión positiva, ¿cierto?, de este derecho es aquella que posibilita la adquisición de bienes o incluso pueden llevar a incentivar o a promover dicha adquisición de bienes de acuerdo con las regulaciones jurídicas pertinentes, posibilitando de esta manera una igualación de oportunidades para participar en la vida nacional, de acuerdo a lo que determina el artículo 1, inciso final de la Constitución, como asimismo procurar el bien común que determina el artículo 1, inciso 4 de la Constitución, a través de eventuales incentivos tributarios, a través de subsidios o de otros mecanismos o instrumentos que faciliten o posibiliten la difusión, ¿cierto?, del acceso a la propiedad. Este derecho, además, garantiza la libre apropiabilidad de los bienes, asegurando el libre acceso a ellos, que en definitiva, por lo tanto, puedan ellos ingresar al patrimonio ya sea público o ya sea privado, como asimismo protegiendo a las personas respecto de actos de los poderes públicos que en forma arbitraria o contraria, ¿cierto?, al ordenamiento jurídico establecen prohibiciones de acceso a la propiedad de bienes lícitos de acuerdo con los distintos modos de adquirir que establece la ley y que regula el 19, número 24
de la Constitución Política de la República. Señalemos en esta perspectiva un fallo de la Corte Suprema de 26 de mayo de 1988, el cual ha precisado que el artículo 19, número 23 de la Constitución ha sido establecido con el objeto de garantizar el libre acceso al dominio privado de las personas de toda clase de bienes, sean estos bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, y todos los que sean susceptibles de ser incorporados a un patrimonio personal. Su finalidad ha sido proteger, por lo tanto, a las partes de actos legislativos o de autoridad que excluyan de este libre acceso a determinadas categorías de bienes, salvo las excepciones que están expresamente contempladas en el mismo artículo 19, número 23 de la Carta Fundamental. Es así que, de acuerdo con este artículo 19, número 23, todas las personas, ¿no?, tienen asegurado que no se les impedirá por parte del legislador o de otros órganos del Estado la posible adquisición de toda clase de bienes, ¿no?, sea que se trate de aquellos bienes que hayan, salvo de aquellos bienes, ¿no es cierto?, que hayan sido declaradas, ¿no es cierto?, cosa pública, ¿no es cierto?, y así, por lo tanto, la Constitución ha establecido una reserva nacional de bienes, lo cual se encuentra bajo regulación legislativa, pudiendo, por lo tanto, el legislador, a través de una ley de quórum calificado, realizar la reserva de determinadas categorías de bienes a la nación en su conjunto, estableciendo, por lo tanto, así una categoría que podríamos denominar de bienes públicos. Asimismo, la Constitución ha dejado en condiciones de inapropiabilidad privada los bienes que se denominan bienes, ¿no?, que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas. El artículo 19, número 23, por lo tanto, se refiere a tres categorías de bienes, ¿no? Los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, los bienes públicos y los bienes que son susceptibles de apropiación privada o privativa, ya sea por el Estado, por sus organismos o por personas jurídicas de derecho público, como también por los particulares, para decir por las personas naturales o por las personas jurídicas de derecho privado. Señalemos, por lo tanto, a qué se refiere la disposición constitucional cuando habla de bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas. Podemos decir que estos bienes, ¿no?, la Constitución no los define, ni tampoco realiza una enumeración de ellos, ¿no? Y podemos decir que, por lo tanto, la doctrina y la jurisprudencia, ¿no?, han hecho referencia a algunos de ellos, como puede ser, ¿cierto?, el aire, como puede ser la alta mar, ¿no?, ya que son bienes, ¿cierto?, que son comunes
a todas las personas, aun cuando tales bienes pueden ser objeto de regulación jurídica. En tal sentido puede mencionarse, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que asegura el artículo 19, número 8 de la Constitución, lo que implica regulaciones jurídicas que busquen preservar, ¿cierto?, la calidad del medio ambiente, es decir, de todos los aspectos relacionados con dicho ambiente. Tales bienes nunca pueden ser objeto de apropiación ni por parte del Estado o de sus organismos, ni tampoco de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Pasemos a señalar, por otra parte, los bienes que se denominan bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Estos bienes públicos, ¿no?, o nacionales de uso público, ¿no?, están señalados por el artículo 19, número 23, como aquellos que deben pertenecer a la nación toda. Por lo tanto, no son del Estado ni de ninguno de sus órganos, pudiendo ser utilizados por el conjunto de las personas que habitan el territorio nacional. En este caso, podemos decir que estos bienes nacionales de uso público o bienes públicos se encuentran fuera del comercio humano. Ellos tampoco se encuentran determinados constitucionalmente, siendo ejemplos, ¿cierto?, de estos bienes nacionales de uso público o bienes públicos, las calles, las plazas, ¿cierto?, los caminos, ¿cierto?, los puentes, etcétera, ¿cierto?, que expresamente, ¿cierto?, puedan estar considerados, ¿cierto?, como en algunos casos se refiere la Carta Fundamental a ellos, como por ejemplo cuando se regula el derecho de reunión en lugares de uso público. A ellos podemos agregar, ¿no?, también las playas, los parques, las aguas y los bienes que la ley los declare como bienes de uso público. Señalemos en este sentido, ¿cierto?, que estos bienes no pueden ser, por lo tanto, objeto de apropiación por particulares, ni tampoco por el Estado. Estos bienes de uso público o bienes públicos tienen como característica su inalienabilidad, en la medida que su adquisición está prohibida constitucionalmente, sin perjuicio de que ellos puedan ser susceptibles de concesión. En este sentido, ¿cierto?, el Código Civil los configura en el título 3º del libro 2, en su artículo 589, reservando su dominio a la nación toda y su uso a todos los habitantes del territorio nacional. El legislador, en este sentido, tiene la facultad para incorporar a la categoría de bienes nacionales de uso público o bienes públicos, en virtud, ¿cierto?, de la utilidad pública, a todos aquellos que una ley de quórum calificado pueda, ¿cierto?, incorporar a esta categoría de bienes. A su vez, podemos decir que la existencia de estos bienes llamados bienes nacionales de uso público tiene su fundamento, ¿no?, constitucional, y por ende, dada su propia naturaleza, ¿no?,
de quedar reservados para el uso de todos, debe, en este sentido, quedar establecido por razones que son de utilidad pública. Esto es, todos los habitantes y también debe ser de interés general de la nación en los términos que expresa el inciso segundo del próximo numeral, que es el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, en definitiva, esta categoría de bienes existen en razón de su utilidad pública y por lo tanto pueden ser utilizados por todos los habitantes, ¿cierto?, en virtud, ¿cierto?, del interés general que tiene la nación sobre ello. Agreguemos también los bienes públicos pueden ser objetos, en su caso, de desafectación cuando desaparezca la utilidad pública que ellos brinden, ¿no? Y por lo tanto, podemos decir que este mismo artículo 19, número 23 de la Carta Fundamental, ¿no?, señala que esta desafectación debe concretarse a su vez por una ley de quórum calificado, como puede ocurrir solo a manera de un ejemplo, por un viejo camino que ya no es utilizado, ¿cierto?, por las personas, ¿no? En tal caso, ¿no?, ha desaparecido, ¿cierto?, la idea de utilidad pública que este camino tuvo en su oportunidad y por lo tanto puede ser desafectado por una ley de quórum calificado, ¿no? Señalemos también que estos bienes públicos o estos bienes nacionales de uso público deben ser accesibles, ¿no?, para cada una y todas las personas que habitan la nación o que deseen, ¿cierto?, utilizarlos o disfrutar de ellos. Obviamente, el acceso a todos con igualdad de oportunidades y sin discriminación se concreta cuando el acceso a ellos es posible por vía terrestre, ¿no?, ya que cuando se accede a ellos solo por vía aérea o marítima, implica la utilización, ¿cierto?, por parte de las personas de bienes escasos, ¿no?, que permitan acceder a esa zona, ¿cierto?, que no se puede acceder simplemente caminando, ¿cierto?, y ello requiere obviamente un mayor poder económico que permita, por lo tanto, llegar por vía aérea o llegar por vía marítima, ¿cierto?, mientras que aquellos a los cuales se puede acceder, ¿cierto?, por tierra, ¿cierto?, por caminos o rutas de acceso que permitan concretar su uso peatonal, ¿cierto?, es este último el que mejor se aviene al derecho constitucional de igualdad ante la ley como el objetivo y fin de la institución jurídica que estamos analizando. Ahora, para posibilitar el acceso a estos bienes, ¿cierto?, nacionales de uso público a través de predios colindantes que puedan ser de propiedad privada, que los rodeen, tales predios que constituyen propiedad privada, ¿cierto?, tienen, ¿cierto?, normalmente, de acuerdo como lo establece también la Constitución en el 19, número 24, ¿no?,
estos predios privados, ¿no?, forman parte también de su naturaleza, ¿no?, la tarea de desarrollar una función social, como lo determina el artículo 19, número 24 de la Constitución, y por lo tanto se pueden establecer sobre esos predios privados limitaciones en vista de la utilidad pública o del interés general de la nación, para establecer un derecho de paso por un camino o senda que permita acceder, ¿cierto?, a las personas al bien nacional de uso público, como puede ser, digamos, una playa, como puede ser eventualmente, ¿cierto?, un lago, o como puede ser un río. Por lo tanto, ¿cierto?, todos estos bienes nacionales de uso público, toda persona debe tener la posibilidad de acceder a ellos, ¿cierto? Y todo particular que impida el acceso a esos bienes nacionales de uso público estaría claramente desarrollando una acción ilegal, ¿cierto?, para lo cual las autoridades podrán establecerle las multas, ¿cierto?, correspondientes, y además eliminar los obstáculos que impidan el acceso, ¿cierto?, a ellos por parte de toda o cualquier persona. Luego tenemos los bienes susceptibles de apropiación. Estos bienes son aquellos que no pertenecen a las categorías anteriores y que pueden ser susceptibles de apropiación, ya sea por el Estado, vale decir, por el fisco, ¿cierto?, por los gobiernos regionales, por las municipalidades o toda otra persona jurídica de derecho público, o por los particulares, ¿no?, pudiendo ellos ser bienes corporales o bienes de carácter incorporal. Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, vamos a encontrarnos con los bienes fiscales o bienes del Estado, ¿no? Los bienes fiscales, ¿cuáles son? Ellos son aquellos que son de propiedad del Estado, el cual los ha adquirido a cualquier título para cumplir sus funciones propias de acuerdo con la Constitución y el ordenamiento jurídico dictada de conformidad a la Carta Fundamental. Tales bienes solo pueden ser objeto de enajenación, arriendo o concesión, ¿cierto?, conforme a la ley, de acuerdo a lo que dispone, a su vez, el artículo 63, número 10 de la Carta Fundamental. Por lo tanto, ¿cierto?, en este sentido, la venta, el arriendo o las concesiones requieren necesariamente, ¿cierto?, respecto de estos bienes fiscales, ¿cierto?, de ser regulados de acuerdo con la ley y de acuerdo a lo que establece específicamente el artículo 63, número 10 de la Constitución Política de la República. Señalemos también que junto a los bienes fiscales se encuentran también los bienes de los gobiernos regionales. Estos bienes son los que conforman el patrimonio de la persona jurídica de derecho público, denominado gobierno regional, la que tiene a su cargo, de acuerdo con la Constitución, la administración superior de una región, de acuerdo a lo que determina el artículo 111 de la Carta Fundamental. Dicho patrimonio y dicho régimen de bienes, a su vez, está regulado por una ley orgánica constitucional, la ley 19.175, orgánica constitucional de gobierno y administración regional, y estos bienes se rigen por las mismas regulaciones que tienen
los bienes fiscales. Luego, también nos encontramos en este ámbito con los bienes municipales. Estos bienes son aquellos que conforman el patrimonio de aquella persona jurídica denominada municipalidad, que, de acuerdo con la Constitución, es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, tal como lo señala el artículo 118 en su inciso cuarto de la Constitución, que ustedes ya conocen. Los bienes de estas corporaciones municipales, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional 18.695 de municipalidades, ¿no?, se refiere a la adquisición de bienes raíces por parte de la municipalidad, de acuerdo al artículo 33 de la ley ya mencionada, las cuales se sujetarán a las normas de derecho común, sin perjuicio de adquirir bienes mediante la expropiación para dar cumplimiento a las normas de los planos reguladores de carácter municipal. Podemos, por otra parte, referirnos a los bienes privados de particulares, ¿no? Los bienes susceptibles de apropiación privada por particulares, va a decir por personas naturales o personas jurídicas, ¿no?, de acuerdo a lo que determina el artículo 582 del Código Civil, se rigen, ¿no?, por el derecho común. Podemos también establecer dentro de esta perspectiva que el inciso segundo de este artículo 19, número 23 de la Constitución, también establece limitaciones a la adquisición de bienes, señalando que una ley de quórum calificado, y cuando así lo exija el interés nacional, podrá establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. Esta disposición constitucional consideramos que se refiere y se aplica únicamente a aquellos bienes que son susceptibles de apropiación por parte, ya sea de los particulares o por parte del Estado, ya que quedan excluidos, ¿cierto?, en este sentido, la categoría de los bienes nacionales de uso público y también la categoría de los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas. Por tanto, solo cuando se establezcan limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de bienes apropiables, ya sea por parte del Estado o por los particulares, se requiere de ley. Y esta ley, como también lo determina el inciso segundo del 19, número 23, debe ser una ley de quórum calificado y ella debe fundarse en razones de utilidad pública. Podemos señalar que las limitaciones a las cuales se refiere esta disposición, ¿no?, podemos decir que son restricciones que el legislador puede imponer al ejercicio de este derecho, ¿cierto?, de adquisición de bienes sin que se afecte el contenido esencial del mismo. Asimismo, los requisitos a los cuales también se refiere este 19, número 23, son condiciones, circunstancias y modalidades dentro de las cuales puede hacerse ejercicio del derecho. Por lo tanto, tanto las limitaciones como los requisitos que establezca el legislador deben ser razonables, no deben ser discriminatorios y debe ser susceptible, ¿cierto?,
de responder al principio de proporcionalidad al cual ya nos referimos, ¿cierto?, al analizar la disposición anterior del 19, número 22 de la Constitución. Este derecho que consagra el artículo 19, número 23, para poder ser limitado, debe reunirse los siguientes requisitos. Primero, que la limitación debe estar establecida, como ya lo hemos dicho, por una ley de quórum calificado, y, en segundo lugar, que la limitación de la adquisición de estos bienes debe sustentarse también en la categoría de interés nacional. Señalemos también, dentro de esta perspectiva, que la Constitución política ha hecho una diferenciación entre el acceso a la propiedad y el ejercicio del derecho de dominio, que en este sentido, ¿cierto?, está regulado por otro numeral del artículo 19 de la Constitución. El numeral 23 que hemos analizado, ¿no?, en definitiva se refiere, ¿cierto?, fundamentalmente a la posibilidad de acceder al dominio, por lo tanto de llegar a adquirir un determinado dominio, mientras que el numeral 24 del artículo 19 se refiere fundamentalmente ya al dominio que se ha incorporado, ¿cierto?, efectivamente al patrimonio de una persona. De ello, también podemos concluir que para establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio, se ha exigido que solo puede hacerse, como ya lo hemos visto, por una ley de quórum calificado, y que para establecer estas limitaciones o obligaciones que derivan de la función social de la propiedad, ha preceptuado que solo puede hacerse por ley sin adicional requerimiento de quórum. Y así podemos concluir que dentro de las limitaciones a la adquisición de bienes se sitúan, por ejemplo, el decreto ley 211 o ley denominada antimonopolios, ya que la normativa restringe el derecho de acceso a bienes que por su concentración, ¿no?, en determinados propietarios pueda afectar el bien de la competencia o el bien de los derechos de los consumidores, ¿no? Estas normativas, por lo tanto, se encuentran justificadas, como por ejemplo este ejemplo que hemos dado, en virtud del artículo 19, número 23 de la Constitución, conforme a su inciso final. Con esto, jóvenes, podemos concluir el análisis de este segundo derecho que hemos visto el día de hoy, que es el derecho, ¿cierto?, a la adquisición de bienes que regula el 19, número 23 de la Constitución. Y, por lo tanto, damos ahora la posibilidad, ¿cierto?, de que ustedes puedan hacer todas las consultas que estimen convenientes o plantear sus dudas o comentarios que tengan sobre este análisis del 19, número 23 de la Constitución Política de la República. Se ofrece la palabra. Profesor. Camila. Sí, Isabel. No, Camila. Ah, Camila. Sí. Con respecto con este derecho, es con que se basan en la protección, por ejemplo, cuando alguna persona hace su casa en camino, por ejemplo, a un lago y tapan el acceso a que después como que privatizan el camino y cobran para entrar, por eso después el Estado puede así multar a esas personas. Efectivamente, digamos, bueno, ustedes seguramente lo han escuchado, ya sea en televisión, en radio, en cualquier otro de los medios de comunicación social,
que durante efectivamente las temporadas de verano se encuentran fundamentalmente la situación de que para acceder a determinadas playas de río o de lago, digamos, o incluso para acceder a una playa de mar, ¿no? Esta se encuentra rodeada de dominios privados, para decir, de propiedades privadas, y ¿cierto? Estas propiedades privadas, sus dueños, ¿cierto? Establecen obstáculos para que la gente acceda, ¿cierto? A esas playas y pueda disfrutar de esos bienes nacionales de uso público. Y en ese sentido, digamos, si en definitiva los propietarios no establecen, en virtud de la función social de la propiedad, ¿cierto? El paso, ¿cierto? A través de su propiedad para acceder precisamente a esas playas, ¿cierto? A esos bienes nacionales de uso público, ¿cierto? En definitiva, ¿cierto? La autoridad respectiva podrá cobrar multas, ¿cierto? Y al mismo tiempo eliminar aquellos obstáculos que impidan efectivamente el ingreso de ellas por las sendas, ¿cierto? Que en definitiva se consideren adecuadas establecer para acceder, ¿cierto? A playas, lagos, ¿cierto? Ríos, según sea el caso. Gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, jóvenes? Profesor. Gabriela. Sí, quería preguntarle cuál va a ser el siguiente derecho que vamos a ver. El que lo sigue en numeración, el 19, número 24 de la Constitución, que es precisamente el derecho de propiedad. Muchas gracias. ¿Alguna otra consideración o pregunta? Bien, si no lo hay, terminamos nuestras sesiones de esta semana, digamos. Vuelvo a repetir, digamos, la próxima semana veremos el derecho de propiedad contenido en el 19, número 24, que es un derecho que tiene bastante extensión en nuestro ordenamiento jurídico, porque también regula el derecho de propiedad minera, ¿cierto? Y sabemos que nuestro país es un país esencialmente minero y por lo tanto hay una amplia regulación, ¿cierto? En este sentido de la propiedad minera a través de la Constitución política, ¿cierto? Además de, ¿cierto? Los aspectos generales del derecho de propiedad que se encuentran en los primeros incisos del 19, número 24. Este será, por lo tanto, el tema al que nos dediquemos la próxima semana. Señalemos también que nos vamos acercando, ¿cierto?, al término, ¿cierto?, de nuestro periodo de clases y también a la tercera prueba parcial. Por lo tanto, en esta tercera prueba parcial entrará, ¿cierto?, todos los contenidos que hemos visto desde el derecho a la libertad de opinión e información, ¿cierto?, desde, por lo tanto, el 19, número 12, hasta, ¿cierto?, lo que veamos una semana antes de la respectiva prueba, ¿cierto? Por lo tanto, vayan analizando la materia, ¿cierto? Vayan revisando los contenidos, ¿cierto?, de dicha materia que está subida en Educandus y también los PowerPoint, ¿cierto?, que les hemos hecho también llegar y que están en Educandus de todos los contenidos que hemos ido revisando. En este sentido, hoy día también voy a mandar los PowerPoint a Camila, ¿cierto?, con el objeto de que tengan también disponibles desde ya los PowerPoint de los contenidos que hemos visto en las clases de ayer y de hoy día, ¿cierto?, para ir, ¿cierto?, preparando sus pruebas. No sé si hay alguna otra duda, comentario que ustedes quieran
expresar. Bien, si no la hay, quedamos hasta aquí. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Hasta luego, profesor, que esté bien. Hasta luego, que estén bien todos.